tal? ¿Cómo les va? Pues otra vez aquí con ustedes con algunas reflexiones que queremos que ayuden a pensar y a ver las cosas de una nueva manera, porque al final de cuentas, pues las guerras lo único que dejan son muertos, pero no solucionan los problemas. Así es de que voy a hablar sobre ese tema. Buscar la paz, no la guerra, en el Medio Oriente. El fenómeno que inicia un salto en la nueva situación mundial es la invasión de Ucrania por Rusia. Ya desde el siglo pasado, las dos guerras mundiales presagiaban una disputa por un liderazgo mundial y la guerra por obtenerlo. Pues sí, había luchas muy importantes. Las dos guerras del siglo pasado se libraron con países, estados que estaban pues prácticamente en todos los continentes. Así que por eso se llama que fueron mundiales, no porque hayan participado todos los estados del mundo, de nuestra tierra, pero sí podemos hablar de todos los continentes que participaron en las guerras del siglo pasado, por eso se llamaron mundiales. Bueno, ya no se trataba de una disputa regional de Europa, regional de América, regional de África, regional de Asia y regional de la India, sino una disputa en la que se incluían contendientes de los 5 continentes en las 2 guerras mundiales y de un ganador que fue Estados Unidos. La disputa en este siglo XXI tiene por una parte a la OTAN encabezada por los Estados Unidos y por la otra parte a China y Rusia. China y Rusia sabemos que están promoviendo los BRICS, y al promover los BRICS pues realmente se están incorporando ya un buen número de países de distintos continentes, aunque solamente aceptaron como a 5 o 6 nuevos países, los BRICS, formando parte ya de los BRICS, pero hay bastantes solicitudes para ingresar en los BRICS. Y los BRICS pues tienen una postura de no guerra, pero al mismo tiempo pues está metido Rusia con la guerra de Ucrania. Así es de que es una forma de no ser consecuente. Vamos a ver. Se trata de una contienda mundial por el dominio de los mercados mundiales. Esto es muy importante porque dominar los mercados mundiales va a ser una forma de dominar al mundo. Y ya ahorita la producción de los países pues es una producción que puede recorrer todo el mundo. Tomemos el caso de China, que tiene relaciones como con 140 países y ya China es un país que vende pues a muchísimos países del mundo. Dijéramos que es el país que tiene ahorita más conexión con distintos mercados del mundo, China. Y es que ya ahorita el dinero se va a ganar no tanto en la producción, no tanto en la explotación del trabajo humano, sino que el dinero se va a ganar en la venta de los mercados. Por eso hay esa lucha tan importante de los mercados. Dice,
Se trata de una contienda mundial por el dominio de los mercados mundiales, en una época donde lo principal no es ya la lucha entre los estados socialistas contra los capitalistas, como fue en el siglo pasado. Lo mejor sería que se trate de una contienda de un Estado-nación por construir las bases en su territorio de lo que se llama estado de bienestar. El estado de bienestar tiene como base 3 formas de propiedad: la propiedad privada, la propiedad social y la propiedad pública. Es decir, esas 3 formas de propiedad combinadas pueden resolver problemas muy importantes de los países. Y resulta que nosotros, desde la Constitución de 1917, pues ya dimos y dijimos en esa Constitución que teníamos 3 formas de propiedad: la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social. Y eso es una forma de lograr el estado de bienestar, que pues ya hay un conjunto de países que han avanzado mucho en eso, en crear estados de bienestar, como los países nórdicos, que son países que tienen realmente pues economías muy avanzadas, muy desarrolladas y donde no hay pobreza. Los estados-nación del mundo que logren desarrollar de mejor manera estas 3 formas de propiedad van a lograr importantes avances. Pero la guerra no es el camino de este mundo en el que vivimos. Se han desarrollado ya armas que pueden destruir todas las formas de vida en la Tierra. Lo sabemos, como dijo Einstein, dice, si se libra una tercera guerra mundial, la cuarta la vamos a librar a pedradas. Pues ya se dice que ya no habrá cuarta guerra mundial porque se va a acabar la humanidad. Se va a terminar, ya no quedaría ni un solo país con gente viva. ¿Por qué razón? Porque la cantidad de bombas nucleares que exploten van a consumir todo el oxígeno que hay en la Tierra y por lo tanto, pues todos van a desaparecer, a menos que haya algunos que ya estén viviendo en Marte, porque Elon Musk está hablando de ya hacer el primer viaje con sus cohetes o con su cohete a Marte para que empiece a haber una civilización allí en Marte. Bueno, pues es que a lo mejor está viendo que se acaba la Tierra. Ese es el riesgo. Basta con que un país tire un solo misil para que los demás empiecen a tirar y se haga explote una cantidad de misiles que se acaba el oxígeno que hay en la Tierra. Bueno, la ONU debe ser transformada. No puede ser una organización que conforma esta Tierra, vota en un sentido y con el voto de un solo país forman de un miembro del Consejo de Seguridad. Con que sea el voto de un miembro del Consejo de Seguridad, con eso basta para echar abajo, por ejemplo, que 180 países voten en un sentido y que un miembro del Consejo de Seguridad vote en contra para echar abajo el voto de los 180. Eso ya no puede ser. Ya no puede ser que tengamos ese tipo de votación, porque entonces pues no se logra el avance de la mayoría. Por ejemplo, Cuba es un país que ya han votado 50 veces, bueno, muchas veces han votado la mayoría de los países de esta tierra porque se acabe la política de restricción que han trazado los Estados Unidos contra Cuba. Pero basta con que Estados Unidos vote en contra de los 180 países que votaron porque se acabe esa política, pero basta con que un solo país
que es Estados Unidos, diga que no, para que no valga la votación de todos los países del mundo. Eso no puede ser democracia. Bueno, entonces tenemos que en las condiciones actuales que tenemos, pues, en que un solo país de los que forman el Consejo de Seguridad se pueden echar abajo los acuerdos de más del 90%. Rusia inició una guerra contra Ucrania sin dar la pelea a fondo en la ONU. Y la guerra que inició Rusia contra Ucrania es un país que formó parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. O sea, cuando se constituyó la URSS como en 1917-19, pues ingresó a Ucrania como parte de esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero hasta que desapareció en 1991, que fue cuando se terminó la URSS, Ucrania fue un país que coexistió con los demás países que formaban parte de la URSS, con Rusia, y cuya desgracia ha sido el ser atacada Ucrania, ¿verdad?, por la que fue la madre patria, ahora es atacada por Rusia, que fue un país que convivió Rusia junto a Ucrania durante 70 años. Y ahora Rusia tiene el mayor número de ojivas nucleares y el armamento más desarrollado del mundo, los misiles más poderosos de la Tierra, y inicia una guerra contra el que fue un país hermano. Ahí estaba, a un ladito de Rusia. Guerra que puede terminar con la vida en la Tierra. Esa guerra puede terminar con la vida en la Tierra, porque ya hablamos de que basta con que tire una bomba para que todos los demás empiecen a tirar bombas y se acabe el oxígeno de la Tierra. Bueno, Ucrania tenía bombas nucleares y se las pidió Rusia, ya que había terminado la Unión Soviética en 1991. Después de eso, Rusia le dijo a Ucrania: oye, pásame las bombas nucleares que tienes, y se las pasó. Pues ahora yo creo que los ucranianos han de decir: hijo hermano, las hubiéramos guardado. ¿Por qué razón? Pues porque Rusia inició la invasión de Ucrania y ahorita está destruida toda Ucrania. Está totalmente distraída, y ahora que lanzó un misil que llega hasta cerca de Moscú, un misil que le dio Estados Unidos a Ucrania, que llegó cerca de Moscú, pues ya dicen muchas cosas, que Ucrania no debió de haber lanzado ese misil, pero Rusia sí puede lanzar los que quiera. No sé cuántos ha lanzado, pero ha lanzado muchísimos más que Ucrania. Entonces, pues esa no es una forma de buscar una solución al problema. Al contrario, ese conflicto puede terminar con la vida de la Tierra, o sea, de todos los hombres, de toda la humanidad. Afortunadamente, Donald Trump, que ganó las elecciones en Estados Unidos, ha ofrecido terminar en un día con la guerra de Ucrania, contra la que fue la madre patria, es decir, Rusia. Y además Putin, que es el presidente de Rusia, también ha ofrecido terminar con esa guerra, negociando con Trump, que será el presidente de Estados Unidos a partir de 2025, en enero. Otros conflictos que están poniendo en peligro la paz en la tierra es el de Israel contra Gaza, Líbano e Irán. O sea, Israel está peleando contra los palestinos que están en Gaza, los palestinos que hay en Líbano
Y en Irán no hay palestinos, pero Irán de todas maneras está en una posición contraria a Israel, pues porque ya, si hemos visto los videos, ya prácticamente echaron a, creo que eran 2 millones de personas que estaban viviendo en Gaza, y persiguiéndolos, pues ya echaron fuera a esos casi 2 millones de gentes de Gaza, a los palestinos que vivían ahí, y no tienen dónde vivir, están en la calle, están cerca de Cisjordania algunos, otros han salido, están en una situación terrible. Entonces, Líbano, los palestinos que hay en Líbano, Hezbolá, ya se pusieron en contra de Israel, y también Irán. Pero parece que ahorita hay una especie de vamos a esperar, como un momento de calma ahora, en estos días, vamos a decir. Puede ser, dijéramos, un principio de arreglo de la situación de Israel con Gaza y con los otros 2 países, porque se habla de que se puede lograr 2 estados, uno Israel y otro el estado de Gaza, con los palestinos que hay ahí, ya para que se acabe la guerra entre ellos. Bueno, hubo una cosa muy extraña realmente, yo se las cuento rápidamente, que fue la siguiente. Cuando el grupo armado de Gaza se llama Hamas, cuando este grupo decidió invadir Israel, ¿qué creen? No había un solo guardia en la frontera. Así es de que los palestinos de Hamas que entraron a Israel no tuvieron que pelear con ni un solo guardia. Entonces eso me hace pensar a mí que Netanyahu estaba enterado que iban a entrar los miembros de Hamas, iban a entrar a su territorio, y les dijo a sus guardias: quítense de ahí, pensando en que iban a hacer un destrozo, como lo hicieron. O sea, los miembros de Hamas mataron a 1,000 israelíes y se llevaron 300 para tenerlos ahí agarrados, escondidos, en un lugar que no sepa Israel, pensando en que teniéndolos ahí, Israel no iba a querer hacer una ofensiva muy fuerte en contra de Gaza, que es la ciudad donde actúan, donde viven los miembros de Hamas. Es decir, se los llevaron a los 300 que se llevaron vivos, y ya los muertos ya no se los llevaron, los 1,000 que mataron. Pero lo curioso fue que no hubo quien defendiera la frontera. O sea, es una cosa insólita, porque todo el año hay gente en la frontera de Israel, guardias de Israel, cuidando que no pasen los palestinos. Y ese día no hubo uno solo. Y ese día entraron sin disparar un tiro y mataron a 1,000 israelíes. Entonces eso le dio a Netanyahu, ¿verdad?, dijéramos, acción, justificó en cierto sentido para su pueblo lo que ha hecho. Ya lleva como 40,000 muertos ahorita Netanyahu. O sea, si los miembros de Hamas mataron 1,000 israelíes, Netanyahu ya lleva 40,000 muertos palestinos, y de ellos como 20,000 niños.
Entonces eso sí es una cosa terrible, ¿verdad? Es una venganza terrible y que lo único que hace es pues que ya empezaron otros países a buscar defender a los palestinos que vivían vecinos de Israel, a los palestinos de Gaza. Así que me parece que lo que sucedió no fue una casualidad, sino fue algo que buscó Netanyahu para tener el pretexto de hacer lo que ha hecho. Ya destruyó prácticamente la ciudad donde vivían 2 millones de palestinos. Gaza se llama. Ya la destruyó casi totalmente. Entonces lo que quería era, pues al precio que fuera, echarlos lejos de su territorio, que se vayan. Tú ya lleva 40,000 muertos, a lo mejor quiere otros 40,000 para pensar en que puede lograr una solución ahí. Pero ya hay una propuesta para lograr soluciones de crear 2 estados, que cada quien tenga su estado, el estado israelí y el estado palestino, con las gentes que viven en Gaza y en Cisjordania. Bueno, entonces hay que decir que Biden, presidente de Estados Unidos todavía, hasta enero del próximo año, acudió y apoyó a los ucranianos contra Rusia, y por otra parte también proporcionó recursos para los israelíes que desataron una guerra contra la organización de Hamás, que esta fue la que penetró territorio israelí, los de Hamás, como acabo de decir, gracias a que no había guardia en Israel. El ejército israelí inició como respuesta a una matanza de palestinos que ya suma cerca de 40,000 muertos o 40,000 muertos. Y de esos 40,000 muertos, casi 20,000 son niños. Biden ha apoyado hasta ahora con más de 200,000 millones de dólares, ha apoyado a Ucrania y a Israel, a esos 2 países. Pero el apoyo que han dado a esos 2 estados, o sea, me refiero a Ucrania y a Israel, Biden, no ha sido en dinero, 200,000 millones de dólares, pero no ha sido dinero, porque lo que ha hecho Biden es que ese dinero va y compra armas o se las manda a fabricar a las empresas que hacen armas en Estados Unidos, y entonces lo que les lleva a Ucrania y a Israel no es dinero, son armas. O sea, todo el dinero que le están dando en el Congreso a Biden, les compró y mandó a hacer armas a sus propias empresas que hacen armas. Entonces, incluso dijo el propio Biden, yo lo oí y lo vi, dijo, nosotros hemos crecido económicamente gracias al desarrollo que ha habido de la industria armamentista. O sea, con ese dinero han crecido su economía, pero ¿a qué precio? ¿Cuántos muertos ha habido gracias a lo que ha invertido él en dinero, en armas, y las armas las ha llevado a Ucrania y a Israel? ¿Verdad? Entonces eso pues es una forma, porque los periódicos dicen 200,000 millones de dólares para Ucrania y para Israel. Bueno, a ellos no les dan dinero, les dan migajas. El dinero va para las empresas de armas. En Ucrania, no. En Israel, no. En Estados Unidos, o sea, las que se han hecho de mucho dinero son las empresas que producen armas. Bueno, por esta razón,
Se ha dicho que la economía de Estados Unidos está creciendo y el principal factor que ha hecho crecer ese dinero para la guerra es Biden, que les ha entregado a la industria de guerra de Estados Unidos pues más del 90%. Lo que ha entregado Biden son armas a Ucrania e Israel. Es importante decir que el Estado palestino, los grupos armados del Líbano y de Estados Unidos, como Irán también, se han sumado a la lucha de los palestinos en Gaza. También lo ha hecho Cisjordania. Pero ahora parece que no buscan más la guerra, sino un arreglo. Así como Trump ofreció rápidamente terminar con la guerra de Ucrania. Bueno, sería para Israel y los palestinos de Gaza terminar con esa confrontación y crear dos estados, como dije, uno para Israel y otro para Gaza, con apoyo de la ONU. Y que Donald Trump, que va a ser presidente de Estados Unidos a partir de enero, se convierta en un presidente que no ama la guerra, sino la paz. Bueno, pues es cuanto les digo en esta reflexión.